Sí, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra reunión de domingo. El día de hoy la clase, el sermón se denomina Unos a Otros. Es un tema sumamente importante en la Biblia y hoy te vas a dar cuenta por qué. ¿Sí? Primero quiero leer, antes de comenzar la predicación del día de hoy, quiero leer dos frases que escribió una persona que es un empresario, pero que además es un académico estadounidense, que su área de estudio la enfocó, estaba determinado a él, a estudiar las relaciones humanas. Una de sus frases dice: toda persona que conozco es superior a mí en algún sentido, y en ese sentido aprendo de ella. ¿Qué quiere decir esta frase? Pues que él podía ver en cada una de las personas que lo rodeaban, es decir, incluso en adolescentes, en niños, en personas mucho más grandes que él, personas con más estudios que él o personas con menos estudios académicos que él, podía ver que en todas esas personas tenían la capacidad de enseñarle algo a él. Su frase lo dice: todas las personas que están a mi alrededor son especialistas en algo o saben hacer algo mejor que yo. Por eso yo puedo aprender de ellos. Otra de sus frases era: si quieres conseguir la miel, no patees la colmena. Imagínate que tú quieres conseguir miel en un panal, miel de un panal, y el panal está así grandote, y tú llegas y le empiezas a dar de palazos con un palo, con una vara, o tumbas el panal y le empiezas a patear para sacarle la miel. ¿Tú qué crees que va a pasar? Bueno, las relaciones humanas son así. Son muy importantes para nosotros. No podemos, de alguna manera, querer obtener cosas buenas en nuestras relaciones humanas si no somos cuidadosos, si no somos atentos con las demás personas. Y bueno, estas son solamente dos frases de alguien que no buscó encontrar este tipo de temas en cuestiones bíblicas, o no era su enfoque principal. Quizás a lo mejor sí leyó la Biblia, no lo sé, pero su enfoque principal eran las relaciones humanas, pero no las relaciones humanas enfocadas en temas bíblicos. Entonces, el día de hoy vamos a aprender mucho acerca de este tema. Miren, dos autores, uno que se llama Thomas Jones y otro que se llama Steve Brown, son miembros de nuestra iglesia, de nuestra congregación, y precisamente ellos escribieron un libro que se denomina Unos a Otros. En su libro señalaban que el Nuevo Testamento, ¿sí? La parte del Nuevo Testamento que aparece en la Biblia es un libro. Ellos señalaban que este Nuevo Testamento era un libro radical que había provocado en personas o en la sociedad grandes disturbios, porque trae declaraciones muy escandalosas, declaraciones muy acaloradas, y que en aquel entonces, en el primer siglo, y hoy siguen causando mucho revuelo en corazones de personas. Algunas personas no soportan algunas frases que aparecen en el Nuevo Testamento, otras lo ven de una muy buena manera. Pero entonces, ¿por qué señalaban estos hermanos que escribieron su libro que el Nuevo Testamento trae estas frases que son muy escandalosas o que incluso han generado disturbios? Porque la Biblia, en esa parte del Nuevo Testamento, señala la frase unos a otros más de 50 veces. Y esto es muy importante que lo podamos entender. Cuando Dios repite una frase una y otra vez en la Biblia, es porque es un tema muy importante, porque hace énfasis en esa palabra y porque quiere que todos nosotros pongamos atención. Esa frase de unos a otros en el Nuevo Testamento aparece más de 50 veces. Es decir, para Dios el tema de las relaciones humanas no es un tema periférico. ¿Qué quiere decir esto? Un tema periférico podría ser un tema de no mucha relevancia o mucha importancia en el cristianismo, sino todo lo contrario. El tema de las relaciones humanas es un tema centralísimo de la Biblia y de la voluntad de Dios para todos nosotros. Hoy tenemos una sociedad que tiene un enfoque narcisista.
autónomo y egoísta. Es como somos muchos seres humanos. ¿Por qué narcisista? Porque nos admiramos, tenemos una admiración excesiva por el hombre, por el ser humano. ¿Por qué egoísta? Porque muchas veces solamente pensamos en nosotros y no en las demás personas. ¿Por qué autónomos? Porque no nos gusta trabajar en equipo. Con esas personas que son buenas trabajando ellos solos, pero cuando los pones con otras personas a trabajar, no pueden hacerlo, no pueden lograrlo, no pueden llegar a acuerdos, porque son personas muy autónomas. Pero la Biblia, el Nuevo Testamento, no nos llama en lo absoluto a ser autónomos, a ser narcisistas y a ser egoístas. Es un tema central de la Biblia que todos nosotros necesitamos entender. Si el día de hoy, con las palabras que yo diga, te ofendo o te hiero, te pido que me perdones. Pero si la Biblia, si la Escritura es quien te desafía, es quien te hiere, ve con Dios. Porque la palabra de Dios, lo que vamos a escuchar hoy, nos va a ayudar a quitar un montón de telarañas que podamos tener en nuestra mente y que no nos permitan ver de una manera clara lo que Dios ha querido para la humanidad y para su creación en cuanto a temas de relaciones se trata. Quiero pedirte, por favor, que antes de comenzar me acompañes en una oración. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias por este tiempo. Quiero pedirte con todo mi corazón que me ayudes, Padre, a entender tu palabra de una manera profunda y asimismo poderla compartir con todas las personas que hoy nos están escuchando. Ayúdame que tu Espíritu Santo fluya sobre mí para poder compartir tu palabra de la mejor manera. No quiero, Señor, estropear tu palabra con mis pensamientos, con mi manera de pensar. Quiero más bien que tu palabra sea perfectamente escuchada por todos aquellos que esta mañana nos están viendo, nos están escuchando. Bendito seas, gracias, y es a través de mi Señor Jesús que te quiero orar y pedir todas estas cosas. Amén. Ok, muy bien. Vamos a seguir con este tema. Entonces, el día de hoy puede haber muchas personas que entienden el cristianismo de la siguiente manera. Bueno, yo basta con que me comunique con Dios y eso es más que suficiente. No necesito reunirme en algún lugar, no necesito reunirme y convivir con algunas otras personas. Esto de la religión, esto de la divinidad solamente es entre Dios y yo. Es como ese ejemplo de los buzos. ¿Has visto esos buzos que tienen un traje súper pesado? Parece ser que partes de ese traje pueden ser bronce o quizás hoy ya son de cobre, ¿ok? Tienen un super casco en la cabeza y tienen una manguera, ¿sí? Tienen una manguera que cuando los bajan a las profundidades, a lo más profundo del océano, esa manguera les lleva oxígeno. Son unos trajes muy pesados. Por ahí hay una película que habla acerca de la vida de un militar, ¿no? Que era un buzo profesional. Ok, cuando los buzos bajan a las profundidades del océano, lo que los mantiene con vida es esa manguera que les lleva oxígeno hasta abajo. Y pareciera que muchas personas quieren vivir un cristianismo o quieren entender al cristianismo, según su manera de ver las cosas, es como esos buzos que se meten a las profundidades de su vida y de sus quehaceres, y esa manguerita es su comunicación con Dios. Lo demás no importa. A fin de cuentas, ellos tienen una comunicación directamente con Dios. Y lo que está alrededor, eso pasa a segundo término. Bueno, ese no es un ejemplo bíblico de cómo debemos vivir el cristianismo. Así Dios no lo ha planteado. Personas creen que vivir un cristianismo con una vida independiente y separada, como les plazca, lo pueden hacer porque es su manera de pensar y su manera de cómo ven a Dios. Pero este también es un concepto erróneo y esta también es una forma equívoca de ver cómo Dios quiere que nosotros llevemos las relaciones. El cristianismo tampoco es un club social. Cuando tú vas a un club social,
Vas cuando tú quieres al club social y te aprovechas todo lo que está a tu alcance. En el club social a lo mejor te dan de desayunar. En el club social puedes meterte a las regaderas cuando tú quieras y usarlas el tiempo que tú quieras. En el club social nadie te obliga a que vayas a ese club social. Bueno, la iglesia no es un club social. Porque hoy existen cristianos que son como la Coca-Cola, siempre en los mejores eventos, ¿no? Cuando hay luces, cuando hay música, cuando hay estruendo, cuando hay multitudes de personas, entonces ahí sí, ese tipo de cristianos están en ese lugar. Siempre en los mejores eventos, pero no llevan una vida de convicción profunda para estarse reuniendo cuando deben hacerlo, para animarse unos a otros, para aconsejar, para ayudar, para llevar las cargas de las demás personas. Entonces, ese concepto del cristiano que puede vivir libremente, como una alma libre, sin tener que rendir cuentas a nadie, sin tener que ayudar a nadie, solamente un domingo pararse y ver una reunión, o pararse e ir a una reunión en domingo, porque eso es lo que hay que hacer en domingo en la mañana, tampoco es un concepto bíblico. Miren, les voy a decir, para Jesús, cuál era uno de los temas principales y centrales. Él vino a decirnos cómo hacer uso de la ley de una manera perfecta. Y quiero leerles una escritura en el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 23 y 24. Miren lo que dice la Biblia. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto. Fíjate, esto es central, esto es clave, ¿sí? Pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Una vez más Jesús dice, hay cosas más importantes. Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Son palabras fuertes. Si tú lees el contexto de esta escritura, son palabras muy fuertes. Pero Jesús aquí deja claramente establecido que en el reino de Dios, que en el cristianismo del primer siglo y en el cristianismo de hoy hay cosas importantes y hay cosas fundamentales, muy importantes. Y les dice a los fariseos y a los maestros de la ley, los que en aquel entonces guiaban al pueblo espiritualmente, les dice, ¡ay de ustedes! Es una expresión fuerte, porque es todo lo contrario a el sermón del monte, cuando Dios les dice a las personas dichosos. Ese ¡ay de ustedes! Es lo contrario a dichosos los que, Jesús decía, ¿no? Los dichosos los que reconocen su necesidad de Dios, por ejemplo. Pero aquí es todo lo contrario. Aquí está diciendo, ¡ay de ustedes, fariseos! Y cuando vas al Apocalipsis también te encuentras varios ayes, ¿sí? Donde dice Dios, ¡ay de ustedes!, ¿no? Entonces, aquí esto me parece muy importante y fundamental. Jesús les hace una advertencia muy directa y muy fuerte a estas personas. Y les dice, ¡ay de ustedes, maestros de la ley religiosa y fariseos! Porque ustedes son muy cuidadosos en ofrendar con exactitud todo lo que le tienen que dar a Dios. Diezman de todo lo que reciben, hasta de las cosas más insignificantes. De eso ustedes tienen muchísimo cuidado en cumplir. Y Jesús les dice, no está mal. Jesús no les dice, no ofrenden. Pero sí les dice Jesús, ustedes ponen mucho cuidado en eso, pero descuidan lo más importante, pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Okay.
Este término de justicia en las relaciones humanas es súper importante. O sea, la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Si un criminal delinque, hace mal a las personas, daña a otras personas y lo meten 10 años en la cárcel, ¿eso es aplicar justicia? Sí, es darle a cada quien lo que se merece. Si una persona es un buen ciudadano, paga sus impuestos, ¿sí?, no daña a otras personas, ¿le van a dar a él cárcel? ¿Sería justo darle cárcel? No. Él merecería un premio. Entonces, para Jesús este término de la justicia es muy importante. Y este término de la justicia, hace un momento te hablé acerca de términos del mundo, si tú quieres. Pero aplicar la justicia dentro del reino de Dios es muy importante. Y Jesús dice, esto de la justicia es más importante que diezmar. Y este término de justicia se puede aplicar cuando existen seres humanos que se relacionan unos a otros. Unos a otros. ¿De acuerdo? Y luego dice, misericordia. Este tema de la misericordia, fariseos, es también mucho más importante que diezmar. ¿Cuándo es que se puede dar misericordia en los seres humanos? Pues cuando hay relaciones entre seres humanos, porque los seres humanos nos ofendemos. Y todos necesitamos misericordia. Ser tratados con misericordia. Y también dice, la fe es un tema todavía más importante que diezmar. Y fíjense, después dice, es cierto que deben diezmar sin descuidar las cosas más importantes. Una vez más Jesús dice, diezmen, den su ofrenda, eso es justo delante de Dios y también es justo delante de Dios. Pero no pasen por alto las cosas más importantes. Tú el día de hoy vas a aprender que para Dios, para Jesús, las cosas más importantes son las relaciones humanas. No es un tema periférico, es un tema central en el cristianismo. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Ok. Fíjense que quiero compartirles una escritura que está en Juan, capítulo 13, 34 y 35. Dice la Biblia, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado a ustedes, deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. A ver, ¿por qué Jesús les dice, les doy un nuevo mandamiento? Que si todos los que tenemos hasta el más mínimo conocimiento de la Biblia, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento, y lo más importante de la ley se resumía en amar al prójimo como a ti mismo y amar a Dios. Es decir, el concepto del amor ya existía en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué Jesús dice, les doy un nuevo mandamiento? ¿Qué acaso Jesús está contradiciendo lo que dice el Antiguo Testamento? Quiero leerles, para aclararme un poco más este punto, porque está muy interesante. Quiero leerles una escritura que está en Levítico 19, 17 al 18, y después una vez más volvemos para aclarar más el significado de esta escritura. Miren lo que dice Levítico 19, 17 y 18. Y vamos para allá, en Levítico. Esto del tema de las relaciones es muy importante para Dios. Y en el punto, o mientras nos acerquemos más al punto central, como les decía, vamos a comprender más la verdad de Dios con respecto a las relaciones humanas. Dice capítulo 19, versículos 17 y 18. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Okay? Entonces, como te decía, este precepto del amor que Dios pedía a su pueblo en el Antiguo Testamento era
muy importante para Dios. Pero ¿por qué Jesús entonces viene en el Nuevo Testamento y dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado? Bueno, por lo siguiente, porque muchas veces nosotros como seres humanos nos perdemos y tenemos nuestros propios conceptos de lo que es el amor. Y Jesús en aquel entonces no vino a abolir la ley, a quitar la ley, vino a darle su más justo significado. Los hombres en aquel entonces, como hoy, se habían perdido la brújula de cómo se debería amar a las demás personas, y hoy también muchas veces hemos perdido la brújula de cómo amar a las personas. Miren lo que dice la segunda parte de este versículo, el 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. A ver, esto es muy importante. Dice que el amor que tengamos, y otra vez la frase, unos a otros, será la prueba clara de que son mis discípulos. A ver, Jesús me está diciendo aquí, tengan grandes reuniones, ¿no? Y con luces, y entre más luces tengan, entonces el mundo se va a dar cuenta que son mis discípulos. Ojo, no está mal tener reuniones con grandes luces, y con grande música, y con grandes bandas. No está mal, está muy bien. Pero Jesús dice que por eso nos van a reconocer como sus discípulos, ¿no? A ver, Jesús nos dice, lava tu carro todos los días a las 7 de la mañana en punto, y le pones almorol a las llantas, y con eso el mundo se va a dar cuenta que tú eres mi discípulo. No, tampoco dice eso Jesús. Tampoco Jesús dice, termina 5 doctorados y 3 maestrías, y entonces cuando lo hagas, el mundo se va a dar cuenta que eres discípulo mío. No, Jesús dice, cuando se amen unos a otros, entonces va a ser obvio, va a ser claro que son discípulos míos. Esa es la verdad de la Biblia. Nosotros podemos tener muchos conceptos en nuestra mente y creer que incluso porque leemos la Biblia, ya somos cristianos. Jesús tampoco dice, apréndete la Biblia de memoria y todos los cantos de tu iglesia, a la iglesia que tú vayas. Y entonces la gente se va a dar cuenta que tú eres mi discípulo. Tampoco dice eso Jesús. Jesús remata, para dar un ejemplo de qué importantes son las relaciones entre las personas, remata diciendo, cuando ustedes se amen, eso va a ser una prueba de que son discípulos míos. Ahora entonces la pregunta pasaría a nosotros, que estamos escuchando esta clase. ¿De qué manera hemos amado a las personas hasta el día de hoy? ¿Según nuestros propios conceptos o según lo que Jesús quiere que nosotros apliquemos? Eso es muy importante. Cuando yo escucho estas palabras, de verdad son muy retantes. O sea, cuando las asimilamos, cuando vamos a ellas de una manera más profunda, nos damos cuenta que nos podemos quedar muy cortos. Pero ¿sabes que la Biblia dice, para lo que el hombre es imposible, para Dios no lo es? Entonces el tema es que estamos aquí estudiando la Biblia porque nos interesa saber más acerca de relaciones que transforman. Tenemos esa serie el día de hoy, el día de hoy sí lo estamos viendo, pero vamos a tener 2 meses de clases y vamos a estar hablando acerca de esto, que son las relaciones humanas. Sumamente importante. Miren, vamos a Juan, capítulo 15, versículo 13, un poquito más adelante. Quiero decirte que estas eran de las últimas frases de Jesús. Esto que acabamos de leer, ya se estaba acercando Jesús a su muerte. Estaba preparando, estaba dejando puntiagudos a sus discípulos, los estaba dejando filosos, estaba enseñándoles lo más importante de la ley, las relaciones unos con otros. Entonces, cuando tú termines de escuchar esta clase, no va a ser, imagínate cómo sería que recibamos toda esta información y que nos demos la vuelta y que nos olvidemos que hay hermanos en la iglesia, a los cuales hay que servir, a los cuales hay que amar,
a los cuales hay que respetar, a los cuales hay que hacer muchas cosas por ellos. Entonces no podemos recibir el día de hoy una clase de este tipo, las escrituras que estamos leyendo, y darnos la vuelta y olvidarnos de que escuchamos qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Miren lo que dice Juan 15:13. No hay un amor más grande que dar la vida por los amigos. Quizás cuando tú escuchaste la escritura pasada decías, bueno, pues tú hablaste, José, de que nuestros conceptos del amor, la definición del amor que tenemos en nuestra mente no es la correcta. Pues entonces, ¿cómo puedo llegar a conocer una definición más perfecta del amor? Para que yo aprenda a amar a mis semejantes. Pues aquí Jesús está diciendo, ¿sí? Lo siguiente, dice que amemos de tal manera que incluso estemos dispuestos a dar la vida por nuestros amigos. Jesús estaba a punto, a unas horas de dar la vida por sus amigos. Jesús llegó al límite, al final, a lo que tú y yo quizás sería difícil que pudiéramos hacer por las demás personas. Pero Él estuvo dispuesto al límite. De esa manera amó Jesús a sus amigos. ¿Tú estarías dispuesto a hacerlo por algún hermano de la iglesia? ¿Por alguna persona a la que tú amas? Fíjate, y es muy fácil hacerlo por los que sí amamos. Pero el reto es que Jesús decía, amen a sus enemigos porque, pues, ¿qué de grandioso tiene que ustedes amen a quienes los aman? Aprendan a amar perfectamente. Y la forma de amar perfectamente es amar incluso a sus enemigos y pedir por ellos y rogar por ellos a Dios. Cuando vemos el amor de Jesús, ¿de qué otras maneras se manifestaba el amor de Jesús? ¿O cómo podemos entenderlo de una manera todavía más profunda? Jesús, justo antes de esto, había acabado de lavar los pies a sus discípulos. ¿Una manifestación de qué? De amor por medio del servicio. Les sirvió. Ok, entonces Jesús estuvo dispuesto a dar su vida y la dio. Jesús estuvo dispuesto a servir. Jesús les mostró al Padre. Jesús creyó en ellos. Jesús los cuidó mientras estuvo aquí en la tierra. Jesús los perdonó. Jesús les dio aliento cuando lo necesitaban. Jesús hizo un montón de cosas por sus discípulos. Para que tú puedas conocer perfectamente el amor de Dios, lee las Escrituras. Y sobre todo, muy importante, lo siguiente. En el contexto de esta Escritura, Jesús, poco antes de decirles que estén dispuestos a dar la vida por sus amigos, les acababa de decir que Él era la vid y sus discípulos eran las ramas. Y les dijo, si ustedes permanecen unidos a mí, entonces podrán hacer muchas cosas. Pero separados de mí, no pueden hacer ustedes absolutamente nada. O no pueden hacer algo que sea espiritual. A eso se refería Jesús. Entonces, si tú quieres llegar a amar como Jesús amó, tienes que estar unido a Jesús. Tienes que buscar acercarte a Él de una manera profunda. Necesitas leer su palabra, sus escrituras, orar, ayunar, llevar una vida de devoción. Porque separados de Jesús, esto del amor perfecto nos parece entonces una ridiculez. Nos parece algo que es mentira, algo que no puede ser posible entre los seres humanos. Pero una vez más, Jesús remata enseñándoles con esta escritura cómo deben llegar a amar de una manera perfecta a las personas que les rodean. El punto de hoy es que quiero decirte que las relaciones humanas es muchas veces, en muchas de las ocasiones, los temas más complicados que podemos tratar. Si son complicados, son a veces muy complicados. Pero eso no quiere decir que no podamos vencer nuestras dificultades para entonces sí poder hacer la voluntad de Dios. Espero que estas escrituras te hayan ayudado y te hayan guiado un poco más acerca de qué es lo que necesitamos hacer para llevar relaciones profundas y para ayudarnos unos a otros. Y bueno, pues vamos a cerrar esta clase con una oración. Acompáñenme a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, muchas gracias por tu palabra.
Entendemos, Dios, lo bueno que has sido con nosotros, cuánto nos has amado, que tú nos amaste primero. Gracias porque podemos entender un poquito más acerca de cómo tú pretendes que nos amemos unos a otros. Queremos, la verdad, Señor, cada día aprender a servirte de una mejor manera, sí con todos nuestros dones, sí con todos nuestros recursos, sí con nuestra inteligencia, Señor, sí con nuestra capacidad creativa para exponer cosas increíbles, de tantas maneras que podemos hacerlos. Estamos conscientes de que podemos hacer muchas cosas para la iglesia y por la iglesia, que son increíbles y que pueden ser muy excelentes también. Estamos conscientes de que eso también te agrada, Padre. Y bueno, nuestra petición en esta mañana es que nos ayudes a también amarnos de una manera todavía más profunda. Es el deseo de nuestro corazón poder hacerlo. Gracias por este tiempo, bendito y alabado seas. Y a través de Jesús también te doy gracias por todo esto y te pido estas cosas. Amén. Sí, muchas gracias. Hasta pronto.